Hoy vamos a ver el módulo 4 que habla de la proyección ortogonal en vistas múltiples. El contenido del módulo es el siguiente y al final esperemos cumplir con los siguientes objetivos de aprendizaje. La norma DIN 6 es la que nos habla de la representación en dibujo. Dentro de ella están las generalidades, las vistas y los cortes. Hoy vamos a estar viendo la parte de las vistas. Recordamos en el módulo 1 que vimos de la normalización que hablamos de las proyecciones, que existen las proyecciones oblicuas y las proyecciones ortográficas. Y dentro de las proyecciones ortográficas tenemos las proyecciones de vistas múltiples, que son las que vamos a tomar en cuenta hoy. Ellas hablan de dada una pieza en 3 dimensiones, vamos a tener sus diferentes vistas en el plano. Primero comenzamos definiendo lo que es una proyección. Una proyección es una imagen o conjunto de imágenes que se proyectan en una pantalla o en otra superficie. Y una proyección ortogonal es el procedimiento descriptivo que permite representar sobre un plano de proyección todos los puntos destacados de un objeto espacial. Los puntos que pertenecen al objeto son imaginados por el observador y proyectados hasta que inciden sobre una superficie plana. Tenemos dos tipos de proyecciones. Primero tenemos la proyección cónica, en donde el observador está situado a una distancia finita del objeto y por lo tanto los rayos proyectantes son divergentes y la imagen obtenida en el plano es una vista en perspectiva del objeto. Un ejemplo de una proyección cónica lo podemos tener situándonos en un paisaje. Nosotros nos podemos ubicar en cualquier parte y a pesar de que dos árboles puedan tener el mismo tamaño, la distancia nos va a dar una perspectiva de que uno es más grande que el otro. Por otro lado, tenemos la proyección paralela, en donde el observador está situado a una distancia infinita del objeto, por lo tanto los rayos proyectantes son paralelos entre sí, pudiendo intersectar al plano de proyección de forma oblicua o perpendicular. En este caso no se toma en cuenta la distancia del observador, sino que la proyección se logra obteniendo las medidas del objeto implementando diferentes instrumentos de medición. Existen dos métodos para obtener las vistas de un objeto. Primero tenemos el método natural, que es que el observador o el dibujante va moviendo la pieza por cada uno de los lados que desea dibujar. Y tenemos el método de la caja de cristal, que es introducir la pieza en una caja que tenga espejo en cada uno de sus lados. Y cada lado nos va a generar una vista. En el caso del dibujo técnico, tenemos dos métodos normalizados de representación de las vistas. Primero tenemos el método ISO-A, llamado isoamericano, el cual es usado en Estados Unidos y en Canadá. Y tenemos el método ISO-E, llamado iso-europeo, el cual es usado en los países europeos y asiáticos. La proyección en vistas múltiples ISO-E va a ser representada mediante el siguiente símbolo en el plano. Vamos a dibujar un rectángulo y dentro de ese rectángulo vamos a tener un cono y vamos a tener dos circunferencias, una dentro de la otra. Y vamos a unirlas por una línea de trazo y punto. Con respecto a las vistas, van a ser ubicadas en estas siguientes posiciones. Tendríamos la vista frontal, por encima tendríamos la vista inferior de la pieza, por debajo la vista superior, por la derecha tendríamos la vista izquierda y la vista posterior, y por la izquierda tendríamos la vista derecha. En el caso de nuestra materia, si se nos pide que trabajemos con las normas ISO-E, vamos a trabajar de la siguiente forma. En nuestro plano lo vamos a dividir en 4 partes y vamos a colocar en la parte superior izquierda la vista frontal de la pieza. Y de ahí vamos a sacar la vista izquierda y la vista superior. Y nuestro plano siempre va a tener que estar identificado colocando que estamos trabajando con la norma ISO-E y colocando también el símbolo. En el caso de la proyección de vistas múltiples en ISO-A, el símbolo va a ser el siguiente. Vamos a dibujar nuestro rectángulo, pero vamos a dibujar las circunferencias en la parte izquierda y el cono en la parte derecha. Y nuestras vistas van a estar ubicadas de la siguiente forma. Tendríamos nuestra vista frontal, por encima la vista superior, por debajo la vista inferior, hacia la derecha la vista derecha y hacia la izquierda la vista izquierda y la vista posterior.
Y para el caso de nuestra materia, si se nos pide que trabajemos con la norma ISO-A, en nuestro plano vamos a ubicarlas de la siguiente forma. Dividimos nuestra hoja de dibujo en 4 partes y en la parte superior izquierda colocaremos la vista superior. Bajamos y colocamos la vista frontal y en la parte inferior derecha colocamos la vista derecha. Recordemos también que tenemos que identificar que estamos trabajando con la norma ISO-A y también colocar el símbolo de la norma. Para el caso de la selección de las vistas, la vista principal o frontal de una pieza es aquella que muestra el contorno característico del objeto, es decir, que es la vista que describe mejor al objeto y también se debe tomar en cuenta que esta vista debe poseer el menor número de vistas ocultas. La vista frontal nos debe mostrar la forma característica de la pieza que vamos a dibujar. En este ejemplo A, que tenemos esta pieza, la mejor elección sería esta vista como vista frontal. Mientras que en el ejemplo B, que tenemos esta pieza, la mejor elección sería elegir esta vista como vista frontal. Veamos el siguiente ejemplo de esta pieza que nos están dando, cómo quedarían nuestras vistas en el plano. Acá estamos representando la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Vamos primero con la vista frontal. Como podemos observar, la pieza tiene una característica acá en esta cara que es curva. Es una especie de arco que tenemos ahí. En la vista frontal, esa curva va a ser representada simplemente con un cuadrado, ya que en esta vista no podemos ver esa característica curva de la pieza. Por lo tanto, esta vista de acá simplemente nos queda como un cuadrado. Y para el resto de la pieza, que es esta área de acá, sería esta parte de acá. Entonces, para esta vista simplemente quedarían dos cuadrados o dos rectángulos. Para la vista superior tendríamos la misma característica. No podemos ver la superficie curva desde esta vista. Por lo tanto, nos queda un cuadrado, que sería este que está acá. Y para la otra parte de la cara, también quedaría un cuadrado, que vendría siendo esta vista de acá. Para la vista lateral, sí podemos observar esa característica curva de la pieza. Por lo tanto, ahí sí la vamos a dibujar. Vamos a dibujar con el compás ese arco de acá. Y aquí sí tendríamos representada la forma real de ese arco. Y estas serían las tres vistas que nosotros haríamos para representar esa pieza en el plano. Vamos a ver ahora, por medio de un ejemplo, el tratamiento de las superficies tangentes. Recordemos que la tangente es un objetivo que hace referencia a aquello que toca. Lo primero que vamos a realizar son las vistas de la pieza. Tendríamos nuestra vista superior, nuestra vista frontal y nuestra vista lateral. Primero vamos a comenzar a dibujar la vista frontal de la pieza, que vendría siendo esta perspectiva. Lo primero que podemos realizar es subrayar todas las partes que son visibles de esta perspectiva. Entonces, tenemos esta parte de la pieza, tenemos la base, y tenemos esta parte de la pieza. Y luego ya de haber identificado, procedemos a dibujarlo. Fíjense que acá, en esta base, tenemos una superficie plana y una superficie curva. Pero desde esta perspectiva, la superficie curva no va a poder ser visible, por lo tanto se representa todo como si fuera un rectángulo. Fíjense que el agujero no puede ser visible desde esta perspectiva, por lo que lo vamos a realizar con vista oculta. Entonces procedemos con línea de trazo y marcamos el diámetro del agujero. Y el centro de la circunferencia lo vamos a identificar con una línea de trazo y punto. Fíjense que el trazo debe sobresalir un poco del ancho de la circunferencia.
o del agujero. Luego, procedemos a realizar esta parte de la pieza. Al igual que en la curva esta, las curvaturas de estas piezas no se pueden apreciar desde esta perspectiva, por lo que simplemente se va a realizar un rectángulo. Y finalmente tenemos esta parte de la pieza, que tiene tres características: una línea recta, unida con otra línea recta con ángulo, que vendrían siendo esta línea recta acá y esta línea recta acá. Y finalmente acá al final tenemos una curvatura. Y esa curvatura va a ser empalmada mediante esta recta y la recta de abajo. La trazamos y ya tendríamos lista nuestra vista frontal de la pieza. Vamos a proceder ahora a dibujar la vista superior, que vendría siendo esta perspectiva. Procedemos a identificar todas las partes que son visibles. Entonces vamos subrayando. Tendríamos toda esta cara. Y en esta vista, el agujero sí nos va a quedar visible. Por lo tanto, lo vamos a dibujar. Entonces, luego que identificamos, procedemos a dibujar. En esta parte, al igual que en la vista frontal, todas estas curvaturas no van a poder ser visibles, por lo tanto se representa simplemente con un rectángulo y procedemos a dibujarlos. Fíjense que acá la línea no llega hasta el final, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Luego procedemos a dibujar el agujero, que en este caso sí va a ser con línea llena, porque es visible. Pero también vamos a dibujar línea de trazo y punto. Entonces procedemos a dibujar línea de trazo y punto. Y de igual manera que el trazo sobresalga un poco sobre la circunferencia. Y finalmente tenemos la curvatura, que va a ser por medio de este arco, unido acá con esta línea recta. Y ya con eso tendríamos nuestra vista superior. Finalmente procedemos a dibujar la vista lateral, que en este caso va a ser nuestra vista lateral derecha, que vendría a ser esta perspectiva. Procedemos a dibujar todas las partes que son visibles. Y luego de identificarlas, procedemos a dibujarlas. Entonces, fíjense que acá tenemos igual el plano recto con el plano curvo y va a ser identificado por medio de un rectángulo. Tenemos también nuestro agujero oculto, al igual que en la vista frontal, y procedemos con línea de trazo el diámetro y el centro con línea de trazo y punto. Tenemos esta parte de acá de la pieza, que al igual las curvaturas en esta perspectiva, van a ser representadas por un rectángulo. Y finalmente tenemos esta parte de la pieza, que va a ser una línea recta, luego un arco, luego otra línea recta y luego otro arco. Y procedemos a dibujarlo. Tenemos la primera línea recta, luego tenemos el arco, luego tenemos otra línea recta y finalmente tenemos el arco. Y ya con esto tendríamos dibujadas todas las vistas de la pieza. Luego de que ya realizamos todas las vistas de la pieza, procedemos con el tratamiento de las superficies tangentes. Primero tenemos que cuando una superficie curva es tangente a una superficie plana, no debe aparecer línea alguna en las vistas. Tenemos dos casos en esta pieza. Tenemos acá, que es el caso A, vamos a revisar. Fíjense que en la vista frontal tenemos una línea recta y tenemos una curvatura y luego tenemos otra línea recta. Entonces, con respecto a lo superior, esta curvatura con esta línea recta no va a ser marcada por ninguna línea. Entonces, en ninguna de las vistas vamos a marcar línea. De igual manera, pasa con la parte de abajo, con esta parte de acá. Fíjense que está la curva y está el plano, pero no vamos a dibujar ninguna línea en ninguna de las vistas. De igual manera pasa con este lado de la pieza. Acá tenemos la intersección de una línea curva con un plano recto, con una línea recta. Entonces acá no vamos a dibujar ninguna línea recta. Para la intersección de dos superficies planas debemos representarlo por medio de una línea.
Entonces acá, en esta figura tenemos un ejemplo. Acá tenemos la intersección de dos planos y ambos son rectos. Entonces en nuestra vista lo vamos a representar por medio de una línea recta. Primero nos vamos a la vista superior. En la vista superior nos quedaría esta línea recta acá que va a simbolizar la intersección de estos dos planos. En la vista frontal sería este punto de acá y no está visible. Y en la vista lateral vendría siendo esta misma línea de acá. Para la superficie vertical donde precede y antecede una superficie curva, en la vista superior se debe representar con una línea, pero en las vistas frontales y laterales esto se puede omitir y va a depender de la decisión del dibujante. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que en esta parte de la pieza tenemos una línea recta y anteceden y preceden dos curvas. Entonces, en el plano superior vamos a dibujar en la intersección de estos dos planos, vamos a dibujar una línea recta. En la vista frontal podemos omitirlo o podemos dibujarlo. En este caso, vendría a ser en esta posición. Si queremos dibujarla, la dibujamos o la podemos omitir. Y en el caso de la vista lateral, vendría siendo en esta posición, pero por la perspectiva de la vista no quedaría visible. Para las líneas ocultas se emplean líneas de trazo y se usan para representar superficies e intersecciones invisibles desde el punto de vista que se tomen. Acá tenemos dos ejemplos. Tenemos en el primer ejemplo, el ejemplo A, tenemos esta pieza. Entonces, al dibujar las vistas, tenemos nuestra vista frontal, nuestra vista lateral y nuestra vista superior. Podemos chequear acá que en la vista lateral, esta parte de la pieza, que vendría siendo esta de acá, no la vamos a poder observar directamente, por lo que va a ser identificada entonces por medio de líneas de trazo. Por lo tanto, quedaría de esta forma. En la siguiente figura, la figura B, vamos a tener las siguientes vistas. Tenemos la vista frontal y la vista lateral. Si nos fijamos en la vista lateral, que vendría siendo esta perspectiva, vamos a tener varias vistas ocultas. Primero vamos a tener estas dos circunferencias de acá. Y vamos a tener también esta cara de la pieza. Por lo tanto, todas esas líneas se van a dibujar en la vista lateral como líneas ocultas. Tenemos las circunferencias, que son representadas con líneas de trazo porque son ocultas, y con línea de trazo y punto en el centro de la circunferencia. Y tenemos la cara de esta parte también con línea de trazo. Cuando al hacer un dibujo de varias vistas se descubre que dos líneas coinciden, surge la cuestión de cuál línea debe mostrarse. La precedencia de líneas se da como sigue. Primero tenemos las líneas sólidas, que son las líneas visibles, y estas tienen precedencia sobre todas las demás líneas. Luego tenemos las líneas discontinuas, o las líneas de objetos invisibles, y estas tienen preferencia sobre las líneas de centros o ejes de simetría. Y finalmente tenemos una línea en el plano de corte que tiene precedencia sobre una línea de centro cuando se necesita indicar la posición del plano de corte. Vamos a ver un tercer ejemplo de dibujar las vistas de una pieza. En este caso vamos a dibujar la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Primero comenzamos dibujando la vista frontal, que sería esta perspectiva. Vamos a subrayar las partes que serían visibles. Tendríamos toda esta cara de la pieza. Y la circunferencia también sería visible en esta cara. Entonces comenzamos a dibujar. Fíjense que acá tenemos un arco con un plano recto. Y acá tenemos otro plano recto de 90 grados. Todo esto se representaría por medio de un rectángulo. Luego tenemos esta figura de acá, que vendría siendo dos líneas rectas y un arco. Y finalmente tenemos la circunferencia.
Y recuerden que la circunferencia, a pesar de que sea visible, la vamos a identificar con una línea de trazo y punto. Colocamos un punto del medio y colocamos los 4 trazos. Fíjense acá que tenemos la intersección de un plano curvo y un plano recto. Pero como vimos anteriormente, esa línea no va a ser marcada ni va a ser reflejada en nuestra vista. Luego tenemos la vista lateral derecha, que va a ser esta perspectiva. Tendríamos estas caras visibles y tendríamos esta parte de la pieza visible. Entonces, fíjense que acá tenemos toda esta cara, va a ser representada por medio de un rectángulo. Y acá sí tenemos la intersección de dos planos rectos, por lo cual esta línea de acá sí va a ser reflejada en nuestro plano. Luego tenemos esta cara de acá, y fíjense que esta semicurva, este semiarco, va a ser representado por una línea recta. Entonces nos quedaría un rectángulo. Y finalmente tenemos la vista oculta de la circunferencia, que va a ser representada por línea de trazo, y el centro por línea de trazo y punto. Por último tenemos la vista superior, y vamos a trazar toda la parte que es visible de la pieza, que vendría siendo todo esto de acá, toda esta vista de acá. Entonces, dibujamos todo este contorno, que vendría siendo toda esta parte. Fíjense acá que tenemos este arco unido con estas dos líneas rectas. Y acá vamos a realizar el procedimiento de empalme que vimos en el corte anterior. Buscamos el centro de esa circunferencia y trazamos nuestro empalme. Luego dibujamos esta parte de la pieza, que fíjense que este arco, en esta vista superior, va a ser representada por un rectángulo. Y finalmente nos quedaría el agujero, que como no es visible, es representado por línea de trazo. Y el centro con línea de trazo y punto. Vamos a repasar un poquito lo de la norma DIN 15 de las líneas de dibujo. Tenemos la línea de trazo y punto para simetrías. Tenemos la línea llena oscura para los contornos visibles, todas las aristas visibles de la pieza. Tenemos la línea de trazo para las vistas ocultas. Tenemos las líneas llenas claras para los trazos de construcción. Por ejemplo, si queremos buscar el centro de esta circunferencia, utilizamos una línea clara. Tenemos la línea de trazo y punto para circunferencias. Fíjense que a pesar de que esta circunferencia no está completa, también debemos dibujar la línea de trazo y punto. Y acá en este caso, como es simétrica, también se dibuja trazo y punto por todo el contorno del medio de la pieza. Por eso es que acá queda continua y quedaría de esta forma. Vamos a chequear la práctica correcta de las líneas ocultas mediante el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente pieza y tenemos la vista lateral y la vista superior. Vamos a chequear primero la vista lateral y todas las características de las líneas ocultas que se encuentran. Primero tenemos el caso A, en donde tenemos las líneas ocultas de una circunferencia con respecto a una arista de la pieza. La manera correcta de realizarlo es que no haya espaciado entre el comienzo de la línea de trazo y la arista de la pieza. Para el caso B tenemos que con las vistas ocultas realizamos el contorno de una característica de la pieza. Por ejemplo, en este caso tenemos una característica del agujero interno. Entonces, cuando tenemos curvas, que son realizadas con línea de trazos, esas curvas siempre van a ir unidas. En el caso C y en el caso D tenemos el trazo de líneas ocultas en general, es decir, cuando no son en circunferencias. Y en este caso, sí debe haber un espaciado entre la arista de la pieza y el comienzo de la línea de trazo.
tanto en esta como en esta. En el caso E y en el caso F, al igual que en el caso B, tenemos una figura que realiza las líneas de trazo. Por lo tanto, las intersecciones siempre van a ir unidas. Por último, en el caso G, los arcos siempre van a comenzar en el punto de tangencia. Y al igual que en el primer ejemplo, como es una circunferencia, va a comenzar sin espaciado con respecto a la arista. Las superficies oblicuas son aquellas que tienen una pendiente que no es perpendicular a ninguno de los tres planos de observación y en consecuencia aparecerán de forma recortada como superficie en todas las vistas, pero nunca en su verdadera forma ni magnitud. Y acá podemos ver tres ejemplos de superficies oblicuas. Y también podemos observar cómo aparecen en cada una de las vistas, frontal, superior y lateral. Y este es un tema que se escapa del alcance de nuestro curso.